Ya tenemos en línea telefónica a nuestro economista aliado de Bajo la Lupa. Él es profesor de Teoría Política de la Universidad de Carabobo, economista, por supuesto, profesor Carlos Ñáñez. Bienvenido a Bajo la Lupa, Carlos. Hola, Carlos, bienvenido a Nueva Esparta. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Deudel, Jonás y la audiencia. Bueno, queremos, en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, constitucional, política y económica, queríamos hablar contigo porque, bueno, arranquemos por el 28 de enero, porque el 28 de enero vimos un comportamiento en la economía venezolana cuando el dólar DICOM, el dólar del gobierno, se montó sobre el dólar criminal, innombrable. Ahora que todo el mundo lo vende todo en dólares aquí, sobre el dólar paralelo. En ese momento estaba más o menos, si más no recuerdo, el paralelo estaba en 2.300 soberanos y bueno, y el DICOM se montó a 3.297 ese día. Adelante, ¿qué fue lo que sucedió? Si el gobierno combate el paralelo, ¿cómo se monta el dólar del gobierno sobre eso? Bueno, fíjense ustedes, el día 28 de enero lo que ocurrió fue la demostración de que en Venezuela no existe política monetaria, de que la política monetaria que está contenida constitucionalmente del 318 al 320 fue absolutamente pervertida, que la Constitución en este país no se respeta. Y de ese irrespeto constitucional que tenemos, pues se deriva la pérdida del equilibrio de coordinación, de estabilidad en precio y de estabilidad en el tipo de cambio. El tipo de cambio en la República se ubicó en 3.297 bolívares, 45 veces por encima del tipo de cambio paralelo u oficial, con lo cual se demuestra que en Venezuela nunca hubo un tipo de cambio criminal ni una guerra económica, sino la inobservancia de la política monetaria más elemental y básica para garantizar los equilibrios monetarios. En palabras criollas, ¿qué significa eso para que todos los que están en sintonía entiendan? Bueno, para los que están en sintonía entiendan, el gobierno devaluó la moneda con fines fiscales para poder seguir monetizando el déficit público, para seguir inyectando dinero al déficit fiscal y de una u otra forma seguir manteniendo esta política de transferencia a los sectores populares de la población, en donde no se garantiza el abatimiento de la pobreza, sino se generan mecanismos de chantaje y de control social atados a una ayuda social que está vinculada con el seguimiento proselitista a una alternativa política y con el uso de estas ayudas como mecanismo de chantaje social. Eso es en dos platos lo que ocurre. Ahora fíjate, Carlos, hay una economía en este momento, viéndonos al momento que estamos viviendo. Envían cadenas para comprar cisternas pagadas en los dólares. Sales a negocios y bueno, todo te lo están, la mayoría de los productos te lo están vendiendo en dólares. Y el que no maneja dólares se come un cable. Porque todo está dolarizado, pero los sueldos están en bolívares soberanos y devaluados. ¿Por qué pasa eso? Fíjate tú, Deudeli, en estos días una periodista del Estado Carabobo me preguntaba que si era legal vender en dólares y facturar en dólares. De acuerdo a la Gaceta 6145 extraordinaria del convenio cambiario del mes de septiembre de 2018, es perfectamente legal cobrar en dólares y facturar en dólares hasta un monto de $9.600, enterando 80% al banco y 80% al negocio y centralizando 20% en el Banco Central. Pero no es una medida justa, porque si bien es legal, no es justa, porque el 1% o menos del 1% de la población son los que tienen acceso a divisas o a moneda dura. Y de ese 1%, solo el 0,50% de la población tiene acceso a tener cuentas bancarias que puedan movilizar de ahorros en divisas fuera del país. En la República se está produciendo una iniquidad que gracias a Dios ya los bancos internacionales, el BOFA,
particularmente fue el que inició el proceso de bloquear el uso de las tarjetas de crédito en el territorio nacional. Ese es el Bank of America, ¿correcto? El Bank of America. ¿Por qué hace eso? Porque, bueno, los negocios estaban cobrando al tipo de cambio de ICOM, entonces recibían más bolívares y se pagaban menos dólares. Eso es una medida absolutamente ilógica desde el punto de vista monetario y desde el punto de vista de la legalidad y de la justicia. Si nosotros reconstruimos este mensaje o nosotros deconstruimos esta realidad, pues hay una suerte de economía surrecticia paralela y una economía de quienes no percibimos dólares, que en promedio ganamos entre 6 y 12 dólares mensuales, mientras que la canasta alimentaria básica se ubica en 537.620 bolívares soberanos y la canasta básica familiar en 900 dólares. Es decir, que con el salario mínimo podemos solamente cubrir 0,68% de la canasta básica, que incluye alimentación, bebida, recreación, educación y salud, y de la canasta de subsistencia medida en bolívares, solamente con el salario podemos cubrir 3,68%. Por eso es que la gente se está muriendo de hambre, por eso es que la gente está comiendo yuca, como lo vimos el día de hoy en un reportaje de Televen, en donde manifestaban que el consumo de yuca se habría decuplicado en la República, y que la gente la llama la línea blanca, porque la hiperinflación tiene esa conducta microeconómica. La llaman la línea blanca porque, bueno, se la comen salcochada, se la comen con suero, se la comen en sopa, se la comen en tortillas, se la comen en sustitutos de harina de maíz precocida. Yuca para todo el mundo. Yuca para todo el mundo es una tragedia, correcto, es una tragedia de hambruna, es una emergencia humanitaria compleja lo que está viviendo Venezuela. Amén de esto, la desmonetización de Eudelis, que me interesa manifestar, no sé cómo se está viviendo en Nueva Esparta, pero aquí en el estado Carabobo, para llenar los tanques de los vehículos, como ya no aceptan los billetes del nuevo cono que tiene ni de 2 bolívares ni de 5. Ni de 2 ni de 5, entonces ¿cómo tú pagas aquí la gasolina en el estado Carabobo? Das un paquete individual de galleta María y con eso te llenan el vehículo. ¿Cómo tú le pagas al que te cuida el carro en la calle, estos parqueros que hay informales, o cuando vas a una reunión y tienes que dejar el vehículo parado en la calle? Bueno, le pagas con una galleta María, con un camburo, con un pedazo de pan de canilla. Esa es la realidad, porque el dinero como institución social se destruyó. Escucho de Eudelis Jonás. Y la gente, bueno, y te aceptan tu cambur y tu galleta María. Sí, porque tiene mayor valor en cambio y mayor valor en uso un paquete de galleta María o un cambur que un billete de 5 bolívares que no compra nada, o que un billete de 2 bolívares que no compra nada, que salió en el mes de agosto y que ya a la fecha le quedan a los sumos 3 meses a todo este cono monetario de circulación, dicho sea de paso que no lo hemos podido ver ni lo tenemos en tangencia, porque no hay dispensación de esta cantidad en efectivo. ¿Por qué dice que le quedan 3 meses al cono monetario actual? Porque usted hace una cuenta de los 5 ceros que le quitaron al cono monetario y lo divide entre el núcleo inflacionario, que es la capacidad de compra que tiene ese cono monetario, y generaban alrededor de 9 meses, desde agosto hasta la fecha: agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Correcto. ¿Quedan cuántos meses? 2 meses y medio para que ese cono monetario tenga alguna fluctuación en el mercado. Es más, de Eudelis, Jonás y la audiencia, la gente está más familiarizada con los billetes de dólares que con los billetes del nuevo cono monetario, porque no los hemos visto sino en los papelitos muy escasos que colocaron en las agencias bancarias y los que colocaron de acuerdo al artículo 10 de la Ley de Responsabilidad de Medios de Comunicación, en donde en el momento aparecían indicándonos cuánto era cada billete en circulación. O sea, ahorita una cuenta de 160.000 bolívares, que es cualquier bagatela, son 50 dólares en promedio. Ahora, ¿cuántos tenemos eso para poder accesar a esa cuenta? Y te estoy hablando de una cuenta elemental de una persona jurídica que compre lo mínimo para subsistir. Cinta plástica, unos tapones de ferretería, unos electrodos. O sea, esa es la realidad. En Venezuela, de Eudelis, Jonás y la audiencia, no hay el manejo de los fondos fijos de las cajas chicas, porque ¿cuánto tú le tienes que inyectar a una caja chica en efectivo para que funcione? ¿Y dónde vas a encontrar para empezar el efectivo para que la caja chica funcione? Eso se acabó en Venezuela.
Ahora, tú hablas, fíjate, estas cifras que me dejan impactada, que prácticamente el 99% de la población venezolana no maneja nada de cuenta con divisa en dólares internacional. ¿De dónde sacas tú esta cifra? Y solo el 0,5% tiene cuentas con los bancos internacionales. Esas cifras salen de la propia superintendencia de bancos y instituciones financieras. Correcto, esas cifras no las estamos inventando. O sea, esa es una realidad estadística, igual que la realidad estadística del Fondo Monetario Internacional y de Reinhard Rogoff, que son dos economistas que se encargan del manejo macroeconómico, indican que del 2012 al 2019, si tú me lo permites, te voy a leer las cifras, el Producto Interior Bruto cuando llega a Maduro es de 5,6%, en 2010 positivo, en 2018 hay una contracción de menos 18%, y en 2019 la contracción es de 5%, mis estimaciones son del 10% de contracción. Para este año. Para este año. La contracción del PIB en Venezuela, medido por el Fondo Monetario Internacional, comparado con otras crisis, es la antepenúltima más grave en la historia económica del planeta. Supera a la inflación de la República Alemana del Weimar, porque ahí la contracción del PIB fue de 18 puntos porcentuales. Supera a la contracción de Grecia en la eurozona, porque allí la contracción fue de 28 puntos porcentuales. Supera a la Gran Depresión de los Estados Unidos de Norteamérica, porque ahí la contracción fue de menos 24 puntos. Supera la Guerra Civil Española, porque ahí la contracción fue del 35%. La contracción en Venezuela del 2013 al 2018 es de menos 64 puntos, solamente superada por la Guerra Civil de Siria. Esas son cifras del Fondo Monetario Internacional y de la Comisión Económica para la América Latina, CEPAL, y medida por dos economistas que lo utilizamos para enseñar teoría y política monetaria, que son Reinhard y Rogoff, los mismos que plantean la necesidad de que los bancos centrales sean autónomos e independientes para evitar que se extravíe la situación económica del país. Igualmente en reservas internacionales, si me lo permiten, en 2012 la República contaba con 29.890 millones de dólares. En la 2019 la estimación es de 2.700.000 dólares. Quiere decir que la República está técnicamente quebrada. Escucho, Jonás y Deudeli. Conversando con el economista Carlos Ñáñez, él es profesor de teoría política, de teoría económica y economía política de la Universidad de Carabobo, profesor universitario y obviamente economista. Bueno, fíjate, quiero salir del tema de las tarjetas de crédito porque en vista que hay un 0,50% de las personas que manejan estas tarjetas internacionales, que después de este día 28 de enero, mucha gente comenzó a usar las tarjetas aquí por los puntos de venta, las internacionales. Y dime si es cierto que el Bank of America bloqueó estas tarjetas y ahora tienen problemas los usuarios que manejaron esas tarjetas internas acá porque así le era más rentable comprar algunos productos. Pues la respuesta es sí. El BOFA bloqueó el uso de las tarjetas de crédito en el territorio de la República, correcto. Y hay una evidente problemática para el empleo de las tarjetas. Si no las bloqueó y si hay gente que las sigue utilizando, corren el riesgo de que en la República no se acepte el financiamiento con estas tarjetas. ¿Por qué? Lo hablaba en estos días con el doctor Jesús Cacique, que creo que ha sido invitado también de tu programa. El doctor Jesús Cacique manifestaba que estas tarjetas de crédito fueron bloqueadas por la siguiente razón. La gente entregaba menor cantidad de dólares y el negocio percibía mayor cantidad de bolívares del nuevo cono monetario. Sin embargo, para que la operación se diera, el Banco Central de Venezuela debía recibir del Banco Internacional la cantidad de divisas para poder transformarlas en dólares. Si está bloqueada la operación, el Banco Central no recibe esa cantidad de divisas y aunque pase el punto y aunque la gente vea el papelito que sale del punto, el negocio no va a percibir los bolívares que está recibiendo porque está bloqueado. Entonces la gente tiene que comenzar a tener, Deudeli, Jonás y la audiencia, un poquito de sentido común a la hora de hacer las cosas.
porque lo que le estamos diciendo los economistas que manejamos el tema es que no empleen la tarjeta de crédito porque generan una alerta a nivel internacional, porque generan una alerta en el banco, porque el banco pagó $60, esos $60 tienen que entrar al Banco Central de Venezuela y el Banco Central de Venezuela los convertirá en bolívares a la tasa de ICOM. Los bancos internacionales tienen que bloquear o bloquearon el uso de las tarjetas internamente porque se entregaban menos bolívares y se entregaban menos dólares y se obtenían mayor cantidad de bolívares. Ahora bien, aun cuando la operación pase en el banco, o en el punto de venta, el Banco Internacional tiene que enterar la divisa al Banco Central de Venezuela para que el Banco Central de Venezuela entregue los bolívares, al comercio. Okay. Si no, no se hace efectiva la venta. Ahora sí me explico. Y si no se hace efectiva la venta, el negocio vendió de gratis, porque el Banco Central tiene que actuar como liquidador de esas divisas. Ahora sí me explico. Sí, entonces lo recomendable en este caso para los negocios que no reciban esa tarjeta, me imagino. Lo más recomendable para el negocio es que no la reciba porque el negocio está prestando un bien. Y el tarjeta viente que la usa como un salvavidas, bueno, se termina con. Bueno, el tarjeta viente corre el riesgo de que le bloqueen la tarjeta de crédito. Y es correcto, peor. Porque es la advertencia que se obtuvo del Banco of America y es la advertencia que se está intentando manifestar por un conjunto de economistas que encabeza el doctor Jesús Cacique, es decir, el doctor Guerra, evitar el uso de instrumentos de crédito distintos a los que tenemos, porque el tipo de cambio del gobierno es un tipo de cambio especulativo por encima del tipo de cambio de el Estado. Aun cuanto te pudo pasar, Deudeli, Jonás y la audiencia, ustedes que viven en la ruina de lo que fue un puerto libre, te puede pasar la tarjeta de crédito 100 veces por el punto, pero 100 veces vas a tener el problema de que el oferente del servicio no va a recibir el valor de la compra, pago, pues, claro. No va a recibir el pago de la operación, a menos de que se trate de que el oferente tenga una cuenta en el exterior. Y si esa cuenta en el exterior es verificada por el banco que está emitiendo la operación, inmediatamente lo va a bloquear, porque en Venezuela el control de cambio no está levantado, está sencillamente flexibilizado de acuerdo a la Gaceta 6145. Y todo esto surge en medio de todo este tema de sanciones. Y además los tarjetavientes, si le bloquean esta tarjeta, deberían ir a Estados Unidos a desbloquear eso. La tarjeta tiene que buscar la forma de que la tarjeta esté activa, tiene que buscar la forma de que la tarjeta sea recibida en los comercios, y obviamente en Venezuela no la va a poder usar. Se queda sin el chivo y sin el mecate, como diríamos en criollo. ¿Perdón? Se queda sin el chivo y sin el mecate, el tarjetaviente. Es así, porque es que se trata se trata de una flexibilización jurídica, pero que no es justa. Fíjate, Carlos, el tema de la remesa es importante. Mucha gente recibe ayuda humanitaria de familiares. Unos $50, unos $100, unos 50 euros. Y con eso resuelven, pues. Pero ahora la situación es diferente. A ver. Es así. ¿Cómo se está manejando eso? Porque el gobierno de Nicolás Maduro supuestamente quería pegarle la mano a esa remesa. Entiéndenos, explícanos, por favor. No pudo Nicolás Maduro colocarle la mano a las remesas, simplemente las remesas se siguen liquidando a el valor del dólar DICOM, y dentro de este desastre que estamos viendo, el Banco Central puede vender hasta 1.000 euros diarios al público, 50 euros o su equivalente en el caso de personas naturales y $500 en el caso de personas jurídicas. Entonces, el caso de las remesas pues siguen siendo una gran alternativa para la subsistencia de un conjunto de familias que no tienen la posibilidad de mantenerse como nadie las tiene en medio de una hiperinflación que supera los 4 millones de puntos porcentuales para el mes de febrero, datos estimados. Ahora, Carlos, fíjate, te voy a dejar dos planteamientos para que tú seas concreto, directo con todas las personas que están en sintonía, esto para que cierres. Y nos quedó claro que ahora, de acuerdo a la Gaceta, la anoté por aquí, 6.145, todos los negocios pueden vender en dólares. O sea, eso no es ilegal. Fíjate tú, y las instituciones públicas pueden cobrar en dólares, una alcaldía puede... pagar en dólares. Por ejemplo, aquí se puede vender el programa de radio en dólares.
No, las alcaldías no. Los negocios, las personas naturales, las personas jurídicas pueden facturar en dólares de acuerdo a la Gaceta 6145, colocando una nota marginal en la factura de la conversión de la base imponible a el tipo de cambio de ICOM y desde luego pagando los impuestos, tanto el IVA como las retenciones del IVA en moneda externa de acuerdo a esta misma providencia, de acuerdo a esta misma gaceta. Ahora bien, si yo soy una empresa que exporta productos y obtengo un dividendo, por eso en una facturación, de mi facturación al 100%, 80% debo colocarla en mi negocio y 20% la debo centralizar en el Banco Central de Venezuela. Si la operación de exportación o la operación financiera supera los 8.600 euros, equivalentes a 9.500 dólares, tengo que centralizar el 100% de esas divisas en el Banco Central de Venezuela, quien las convertirá en bolívares al tipo de cambio de ICOM. Correcto. Entonces, esas son las realidades que existen. Y los médicos están cobrando en dólares, eso es en macro, y en micro, los médicos tú vas a una consulta y te están cobrando en dólares. Pero los mismos mecánicos te están cobrando en dólares. Bueno, médicos, mecánicos, albañiles tienen que facturar en dólares y tienen que pagar los deberes formales en dólares. Los bachaqueros, Carlos. Están cobrando un kilo de harina de maíz precocida a $2. Volvemos de nuevo a la misma explicación que di a uno de sus colegas acá en un medio regional. Es una medida legal, pero vemos que no es una medida justa, porque no hay equilibrio de coordinación en la justicia, porque este es un país en donde los mercados han sido sustituidos por mercados alternos o paralelos. Aquí no, para nadie es un secreto que lo que no se encuentra en las redes de mercados formales se encuentra en el sector informal a través de bachaqueros. Entonces, y si no, en los niveles sobre, que son las mafias. Y si no, a través de mafias, correcto, que te pueden encontrar. La mafia de la harina, la mafia de la batería, la mafia de todo. La de la batería, o sea, porque Venezuela se convirtió, de Eudeli, Jonás y la audiencia, de una caquistocracia, que es el gobierno de los peores, a una cacocracia, que es el gobierno de las mafias. Aquí te roban la batería, y entonces tú, para poderte comprar una batería tienes que comprarle a un ladrón una batería robada para encontrar la batería nueva. Y después lo que tienes que pagarle, no el costo de la batería en bolívares soberanos, más el costo en dólares para que te hagan la gestión, porque así se maneja aquí. Para encontrarla tienes que pagar el precio dolarizado de la batería, y te repito, no todo el mundo tiene acceso a dólares, no todo el mundo tiene acceso a divisas. Carlos, dos escenarios para que cierres, por favor. Carlos Ñanes, economista, profesor universitario. Dos escenarios y redondeas. Si Nicolás Maduro se queda en la presidencia, ¿cuál sería su capacidad de maniobra para enfrentar esta terrible crisis económica? ¿Lo puede hacer con Rusia, China? ¿Y cómo va a sobrevivir el ciudadano común? Primer escenario para que me analices brevemente. El segundo, si la cúpula militar termina entregando a Nicolás Maduro y terminan por reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, ¿cómo haría este gobierno de transición para generar una confianza, que se produzcan cambios en la recuperación de Venezuela? ¿Y cómo haría con la cantidad de gente que desde el punto de vista burocrático tiene el gobierno, con beneficiarios de CLA, de bonos, y en cierto modo muchos están allí todavía con una esperanza que llegue otro Hugo Chávez? Te dejo para que tú termines con esos dos escenarios, uno de un lado y otro de otro. Fíjense ustedes, si Nicolás Maduro se perpetúa en el poder, la contracción en el Producto Interior Bruto será de 64 puntos. La inflación superará los 10 millones de puntos porcentuales, de acuerdo al de acuerdo al Fondo Monetario Internacional y a la CEPAL. Correcto. Tendríamos un problema gravísimo para la colocación de lo facturado por PDVSA, porque ya ni Rusia, el Gazprom Bank, que es un banco ruso, bloqueó las cuentas de la estatal Petróleos de Venezuela. Tienen un conjunto de sanciones de la OFA, que es la Oficina de Control de Activos Financieros, porque no hay una certeza y una seguridad de los vínculos de corrupción que tiene PDVSA
con el manejo de sus recursos. Correcto. Esa realidad ya está llevando a que India no nos compre petróleo. Fíjense ustedes, la producción petrolera en 2012 era de 2,4 millones de barriles de petróleo, de acuerdo a el Fondo Monetario Internacional y a la Agencia Energética Internacional. En 2018, 1,1 millones de barriles de petróleo. Y en 2019, 0,5 millones de barriles de petróleo, 500.000 barriles de petróleo. Venezuela está regresando a cifras de 1937 en producción petrolera. Si Nicolás Maduro se mantiene en el poder, no va a tener un giro, un radio de acción para poder garantizar los niveles de solvencia de la República. La contracción en las importaciones a la fecha es del 88%. Venezuela importaba en 2012 66.000 millones de dólares. En 2019 la estimación es de 7.800 y en 2018 importamos solamente 9.200. Ustedes están en un puerto libre, en el escombro de un puerto libre. El Estado Nueva Esparta es el escombro de lo que fue un puerto libre, el escombro de lo que fue una industria turística, el escombro, la ruina de lo que fue un sector pujante de la economía venezolana. Y sencillamente quedaron espacios en el Estado Nueva Esparta en donde la neoburguesía hace cualquier tipo de tropelías y de trámites al borde de la ¿Y el escenario de Guaidó para finalizar? Y el escenario de un gobierno de transición requeriría un cambio en la ciudadanía, que se establezca el concepto del ciudadano por encima del pueblo. Y ya la gente comenzó a entender, Deudeli, Jonás y la audiencia, gracias a Dios, que por la vía de los subsidios y por la vía de los de las ayudas que se convierten en chantaje, no pueden frenar el deseo de un pueblo por querer comer, alimentarse y tener libertad. Bueno, agradecemos tu participación hoy acá como economista y profesor de economía, porque es importante que todos, porque todos estamos metidos en esto, saber cómo se está comportando el mercado en estos momentos y qué podría venir bueno, de una semana, un mes en adelante, dependiendo de cómo se maneje la situación política y económica del país. Gracias. Y si tú me lo permites, Deudeli y Jonás, quiero despedirme pidiéndole a Dios y a la Virgen del Valle